De las entrañas de Telegram surgió la tierra de Volskanumis. En estas tierras de leyenda viven los numismáticos, expertos subasteros y mercaderes, los historianos, protectores de la pureza de la sangre y guardianes del conocimiento del antiguo y viejo Volskanumis. En el subsuelo, en Lingualia, viven las filólogas, que dan voz a aquellos que ya no pueden hablar. Y por último, los podcastrianos, que con sus artefactos mágicos tratan de que todas las razas puedan divulgar su conocimiento. Este frágil equilibrio está sostenido por un gato. Vale. Bueno, pues bienvenidos otra vez aquí al Volskanumis, a un nuevo programa, un nuevo videochat. Nuestros canales de difusión de contenido y nuestro grupo de Telegram están dedicados principalmente, y como sabéis, al estudio de la historia antigua y al estudio de las monedas antiguas. Teniendo esto como base, no podemos dejar de lado el hecho de que a veces en las monedas aparecen dioses, alegorías y personajes legendarios. En ocasiones, si no disponemos de herramientas para describir la moneda, podemos dudar de algunos tipos. Por ejemplo, podemos confundir a Mercurio con Marte o a Minerva con Roma si no prestamos atención a distintos detalles y desde luego si no los conocemos. Para evitar este tipo de cosas es necesario un conocimiento de la mitología más o menos profundo. Y no solo para resolver problemas numismáticos, sino también para disfrutar más del arte clásico y neoclásico, por poner otro ejemplo. Sin embargo, además de conocer los mitos, muy importante también es que nos enseñen a comprenderlos en su contexto. Para hablarnos de esto, esta vez hemos traído a un apasionado de la mitología, además amigo desde el colegio, instituto, Miguel Porqué. Que bueno, bienvenido Miguel. Hola, nada, encantado de estar con vosotros. Vale, de acuerdo. Bueno, pues antes de nada te quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Qué crees que Venga, fue lo que te llevó a tener esta pasión por los temas mitológicos? pues a ver, ya desde pequeño recuerdo yo que, por ejemplo, me gustaba mucho la película de Furia de Titanes, la clásica, y yo creo que sobre todo, mira, te los voy a enseñar. Esta gente, estas personas, no sé si se ve bien, estos son los Caballeros del Zodíaco, Ah, que yo vale, creo sí, que a sí. nuestra generación nos Hombre. marcó ahí un poquito. Y bueno, la verdad es que durante un montón de años lo tenía así abandonado, ¿no? Ujú. Y cuando llegó la pandemia, a raíz también de nuevo de los Caballeros del Zodíaco, porque me puse a jugar a un videojuego de los Caballeros del Zodíaco, a raíz de eso me puse a leer el libro de Robert Graves de mitos griegos y a partir de allí he seguido leyendo clásicos y demás. Y bueno, hasta ahora. Te lo leíste del tirón, ¿no? El de Robert Graves, hombre, Sí, estábamos hablando de la pandemia, ¿eh? Había mucho tiempo sí, libre. sí, 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 sí. No, no, me acuerdo, me Es un buen acuerdo. tocho. No, no, me acuerdo cuando te la... Sí, bueno, lo que pasa es que son libros que a veces dices, bueno, venga, va, pues para consultar, ¿no? Para tal, pues a ver qué dice no sé qué, pero no, no, aquí también se Sí, puede... ese en concreto es muy de consulta, ¿eh? Pero bueno, yo me lo leí del tirón ahí Muy siendo bien, muy valiente. bien, muy bien, ahí, ahí. Bueno, pues nada, pues si quieres, pues cuando quieras, a ver, la mitología, a ver, ¿qué vamos a contar, qué vamos a hablar? Yo sobre todo, mi interés sobre la mitología no es de las monedas, es para resolver los tests que pone Oscar en el Volcanumis. O sea, porque, o sea, no lo quiero para otra cosa, ¿eh? Pero bueno, bromas Bueno, fuera, bromas fuera. Bueno, a ver, ¿cómo empezamos con esto? A ver. pues a ver, vamos a empezar comentando un poco, pues, un poco los conceptos, ¿no? Y un poco de la historia. Y después lo que haré será contaros algunos mitos concretos e intentar explicarlos un poquito lo que querían significar o qué cosas hay allí ocultas dentro de estos mitos, ¿vale?
A ver, yo voy a hacer referencia a los nombres griegos, ¿vale? Si hay algún problema de adaptación, podemos recordar cuál es el nombre romano del dios que está asociado, ¿no? Ángel, Pero bueno, yo creo que en general... Ángel te lo agradecerá. Sí, sí, iba a irme de la charla, pero viendo esta consideración me quedaré. A ver, en general yo creo que es un poco más correcto porque es que al final son historias o cuentos que suceden normalmente en el ámbito del Egeo, ¿no? Así que para mí es un poco más correcto, pero bueno, al final después hay autores muy populares que evidentemente usan los nombres romanos, ¿no? Como vídeo. Y a ver, los mitos que contaré no beben de una sola fuente, entonces si hay alguna fuente predominante la citaré, pero quizá añado detalles de algunas otras versiones o lo que sea, ¿vale? No es que sea muy estricto en eso. Bueno, a ver, también Y lo que puedes hacer al principio es decir, mira, pues esto que voy a contar, pues de las fuentes tal y cual, y así no, por eso no citamos, ¿sabes? no, si está tomado principalmente de una fuente la diré, pero si no, no Vale, diré las otras. vale, Me refiero perfecto, que es que hay perfecto. muchos detallitos hay detalles curiosos que igual solo aporta un autor o tal, que están interesantes y quizá la fuente principal no la había puesto, ¿no? Genial. Vale, y pues nada, en primer lugar solo recalcar un poco la popularidad de la mitología clásica, ¿no? En todas las épocas de la humanidad, pues porque lo que decías, es un tema que siempre ha llamado mucha atención y el interés de la gente. Y se puede ver en periodos artísticos desde claro, la antigüedad, evidentemente, pero pasando por el Renacimiento, el Barroco, el Neoclásico. A día de hoy siguen siendo fuentes de reflexión artística, incluso son referencias de la cultura pop. O sea, pues todos los superhéroes de Marvel, muchos están asociados directamente a un dios en concreto, por ejemplo, o marcas comerciales que tienen nombres de dioses, videojuegos, etcétera. Y Sí, bueno, sí. evidentemente también uno de No, los sigue, sigue. puntos que... No, Didi. Que no sé, ¿no? Que no habías terminado aún, ¿no? Que iba a decir que además, pues también mucha literatura está basada en los mitos, en gran cantidad. O sea, son historias, digamos, fuente de que bebe mucha Eso literatura es. contemporánea. Incluso adaptaciones de películas, series, que dices, hostia, esta trama, ¿qué actual es? Pues no. Es una trama que tiene casi 3000 años. Entonces, pues evidentemente, la influencia que tiene es bastante notable, ¿no? Y bueno, a día de hoy, pues seguimos hablando de estos mitos, así que sí. Ujú. Bueno, pues voy a empezar dando una definición de mito. Voy a tirar de un mitógrafo patrio, mallorquín, Carlos García Gual, que dice lo siguiente. Mito es un relato tradicional que evoca la actuación memorable y paradigmática de unos personajes excepcionales, dioses y héroes, en un tiempo prestigioso y lejano. ¿Vale? Es decir, al final son historias tradicionales que influyen en la comunidad. Y esta gente la propia comunidad se encarga de conservarlos y de transmitirlos a las siguientes generaciones, ¿no? Eso sería, digamos, un concepto principalmente de mito, ¿no? Y es que, a ver, en la antigüedad los mitos siempre han existido, la historia de los dioses y de los héroes, básicamente porque la divinidad impregnaba todas las facetas del ámbito cotidiano. Por ejemplo, si te ibas a un ágora o al mercado de una ciudad, estaría llena de tenderetes que venderían cositas para ofrecer como exvoto en un templo, o si te ibas directamente al templo, en la puerta del templo estaría protegido por la cabeza de una gorgona, o directamente en el templo podía haber relieves que narrasen alguna de las historias, algún mito, directamente estuviese allí representado, ¿no? Y aparte de todo esto, pues también circulaba, por ejemplo, la típica cerámica ática que todos conocemos, ¿no? Esta cerámica naranja con figuras pintadas en negro, que representaban muchas veces mitos, y de hecho esta cerámica ática, que fue muy popular en el comercio, yo creo que fue uno de los motivos que se expandió toda esta mitología griega en un principio, que se expandió por todo el área del Mediterráneo, después sería grecorromana,
Y bueno, de hecho, estas propias cerámicas se podían después comprar con monedas, como nosotros sabemos, Ujú. que tendrán, pues, yo qué sé, la representación de una diosa o de un caballo alado. Y claro, cuando tú fueses a pagar con esa moneda a alguien o alguien te comprase eso, la cerámica y preguntase, ¿este qué es, no? Y dirías, pues este es el caballo alado Pegaso y esta es su historia, ¿no? Y yo creo que todo esto, el comercio, hizo que los mitos se expandiesen de forma brutal Lo que por has todo el dicho Mediterráneo. antes, lo que has dicho antes de cuando ibas a un templo, por ejemplo, y había mercaderes alrededor y podías comprar exvotos. Estos exvotos, ¿qué son? ¿Como figuritas de Sí, deidades? sí. No tiene por qué ser una figurita, pero podría ser algo para ofrecerle a la divinidad. O llevártelo a tu casa, Sí, ¿no? Por ejemplo, y ponerlo en tu altar de casa o en el, sí, sí, ¿no? eso es. Ujú. Vale, o sea Eso que es. digamos que ya había un poco de merchandising, ¿no? ¿No? Allí en el... Claro, claro, claro. Es que el tema es que todas estas historias eran muy conocidas. O sea, prácticamente no habría nadie que no conociese qué le pasó al héroe fulano en no sé dónde. El tema era que, pues, que en un principio era tradición oral, no había, Claro, claro, lo que no pasa quedó escrito. claro, lo que pasa que yo creo que la confusión que tenemos es que, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre que yo te cuente la historia de Frodo y el anillo a que te cuente una historia de la mitología clásica, ¿no? O sea, claro, una cosa es algo de la literatura, pero para nosotros tiene el mismo significado actual. Para nosotros, Pues, actualmente tiene el mismo claro, pues en significado. aquella época era lo mismo, en aquella época era lo mismo. Como que era lo mismo. Básicamente, claro, una historia que se puede aceptar como verídica por la gente de aquella Ujú, época ujú, y que normalmente servía para dar alguna especie de valor moralizante o para aprender algo. Entonces, estas historias, estos mitos, pues las contaban las madres, las abuelas, las nodrizas, el anciano de la tribu, las contaban en un primer momento a los más jóvenes, por ejemplo, para eso, para invitarles a emular a los héroes en su virtud, ¿no? Decirles esto no es correcto, sacrificios humanos no son correctos, por ejemplo, ¿no? ujú. Y más adelante, pues en la vida adulta, pues podemos imaginar en estos banquetes que hacían, ¿no? Pues que también se contarían estas historias para fortalecer, pues, los vínculos de la comunidad. Pues imagínate que están brindando con vino, por ejemplo, y hacen circular una copa que van compartiendo y al final cuando se han acabado el vino, al final en el fondo de la copa hay un dibujo que representa pues una escena mitológica. Pues dirían, y este que pues ¿te acuerdas del mito tal? No sé qué. Esto es tan Sí, antiguo como la humanidad casi. Juntarse al final del día alrededor del fuego a contarte batallitas. ujú. Claro, claro, era realmente bueno, era la religión, de alguna manera, y era lo que hacía que, pues bueno, pues se mantuviera las virtudes, la moralidad, bueno, pues todo lo que era la cultura que los unía y los hacía ser de alguna manera una civilización también, ¿no? Es decir, lo que los diferenciaba también de otros pueblos, de la barbarie, como por entre comillas, por así decirlo, la religión. Hablaremos de eso, sí. Vale. Bueno, en este punto quizá que vale la pena comentar que no existe o no es posible encontrar el relato original que dio lugar al mito, porque existen muchas variantes, ¿vale? Es lo que tiene la tradición oral, que al final pues se van Ujú, pasando de generación en generación estas historias, pero como el teléfono es cacharrado, ¿no? Siempre puede cambiar algo o de una región a otra puede que cambiase algo, ¿no? Entonces, hay una variedad de versiones de mitos, pues abrumadora. No se puede llegar al caso original. Y aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo, que es que en el caso de Edipo, ¿vale? Se sabe que existían narraciones épicas de su figura
que mostraban distintos aspectos de su historia, ¿no? Sin embargo, la versión del trágico Sófocles, con su Edipo Rey, impuso la versión más conocida en la que pues, el rey acaba pues, cegado por su propia mano en el destierro. Sin embargo, en una versión anterior, que es la de Homero, Edipo acaba muriendo guerreando. ¿Sabes? Hay ya una variación. Pero sin embargo, la más popular es una que no es la más antigua. Sí, sí. Ujú. Sí. ¿Y O sea, cuál que es la no sé, correcta? digamos, Pues claro, no sabemos. claro, digamos que hay una especie de teléfono roto, que claro, también en las comunidades no había esa comunicación que tenemos ahora, ¿no? No hay, no bueno, o que teníamos hace 100 años, ¿no? Esas comunicaciones que podías ir, o sea, igual la gente nacía en un sitio y no veía otra cosa y se moría en ese sitio. Y era lo que recibía, esas cosas que recibía, era lo que recibía. Entonces, claro, las versiones de un mito al transmitirse oralmente, pues evidentemente podían variar. A lo mejor no en esencia, pero estos detalles como los que cuentas, pues sí que podían cambiar. Veremos varios ejemplos, ¿vale? Y el tema es que ¿cuál es la correcta, no? Podrías decir Homero porque es el más antiguo, pero quizá tampoco la suya era la auténtica, ¿no? Ujú. Sí. Y bueno, ya para acabar con esta parte de definición, ¿no? Mitología se compone de dos palabras griegas, que son mitos y logos. Y las dos significan, curiosamente, discurso, ¿vale? La principal diferencia es que los primeros poetas como Homero y Hesiodo utilizaban el término mitos, ¿no? Y aquí tengo el ejemplo de que en la Ilíada Aquiles dice que los discursos son a la asamblea lo que las hazañas al combate, y para eso utiliza la palabra mitos. Pero sin embargo, el historiador Heródoto emplea la palabra logos para referirse a este tipo de historias que nosotros entendemos como mitos, Ujú. porque para él no es lo mismo, ¿no? Entonces utiliza directamente utiliza la palabra mitos para como denostar dos historias que cuenta en su libro de historia, ¿no? Que es la primera es para una historia sobre las crecidas del Nilo y la otra una referencia al héroe Heracles, ¿vale? Se utiliza dos veces la palabra mitos. Para todas las demás historias que serían para nosotros mitológicas, porque no nos las creemos, ¿no? Él utiliza la Ujú. palabra logos. Vale. Entonces, queda esa acepción de que el mito es como una falsa creencia, ¿no? O sea, Entonces, digamos que Heródoto usa la palabra mito para lo que él considera como algo. que no es creíble. Vale. Y Pero sin logos. embargo, para un montón de otras Vale. historias sí utiliza logos, Vale, de ¿vale? acuerdo, de acuerdo. Ujú. Bueno, pues ya hemos Pues terminado con el concepto, ¿no? sí, Vale, eso ahora es. Y pasaremos al. Sí. de todas formas iba a decir que los historiadores, aunque muchas veces consideraban que una historia no era verosímil, no dejaban de contarla por ello. O sea, la contaban y decían, bueno, sabes, tengo mis dudas, pero yo por si acaso te la cuento. Ah, vale. Entiendo, Vale, sí, sí. y sí, se cubrían las espaldas. Vale. Y Eh, ahora, Buenas tardes, perdona que interrumpa, dime, Ana. pero hay una cosa que me ha hecho que no me he ido del directo porque habéis confundido veracidad y verosimilitud. Son dos conceptos muy diferentes. Verosimilitud es que parece verdad. Y tú lo dices porque sabes que es mentira, pero tú haces como que te lo crees. Esa es la verosimilitud. Ellos sí lo utilizan. Y lo utilizan el mito y lo transmiten porque parece verdad, pero saben de sobra que es un cuento chino. Bueno, es una historieta para entretener a la gente y para recordar un concepto. Y la veracidad es cuando es cierto, verdadero, comprobado, recomprobado, irrefutable e innegable. No sé si me he explicado, pero no puedo dejar que sigáis diciendo que verosímil es que es verdad. No, verosímil es Ana, que parece. Ana, tú interrumpe lo que quieras. Antes de que te vayas, tú interrumpe. Y aporta Bueno, y de todas comenta. formas, es que estos historiadores no tenían forma de saberlo si era verdad o no. Entonces tampoco podían poner en duda, pero no tenían forma de saber si era verdad o no. Así que,
Bueno, Vale, digamos y que bueno, el mitos, o sea, por lo que ha dicho Ana, era algo verosímil, ¿no? Era con verosimilitud y el logos era, bueno, con, no sé qué palabra ha usado, con no, verdad, ¿no? al revés, al revés. Al revés. Ah, vale, vale. O sea, algo verosímil El el mito, logos. claro, para ellos el mito era algo que no tenía fundamento casi, Vale, vale. ¿vale? De acuerdo. Vale, pues si quieres podemos seguir un poco con un poco la historia de cómo fueron dejando constancia de estos mitos, ¿vale? Eh, sobre el siglo X antes de Cristo, ya en la Grecia continental, existían los relatos míticos sobre el origen de las ciudades y de los héroes y los dioses. El problema era que, bueno, en aquel momento, evidentemente, era la edad de bronce, había escritura tenemos el micénico, por ejemplo, el lineal B, pero no se utilizaba para estas cosas. Se utilizaba para Ujú. tareas administrativas y demás, y no quedó constancia. Después ya viene todo el periodo de la Edad Oscura, y después cuando ya llegamos a la época arcaica, que es cuando aparecen estos poetas Homero, Hesiodo y demás, son los primeros que se dejan constancia escrita de estos mitos. Entonces, este universo mítico queda reflejado perfectamente pues, en los capítulos que dejó Homero en la Ilíada y la Odisea, que aunque sí que hablan de un tema muy concreto, ¿no? En estos poemas épicos siempre se incluyen reflexiones o relaciones a momentos míticos anteriores. Y uno de los hechos que hace pensar que realmente estos mitos ya corrían por todo mucho antes que el siglo VIII, es que Homero hace referencia a mitos, algunos los cuenta y otros no, porque ya sobreentiende que su audiencia los conoce, Claro. Ujú. porque eran historias muy populares, ¿no? O sea, digamos que Homero recoge historias o mitos antiguos a los griegos de ese momento, o sea, a los micénicos, a dioses mucho más antiguos que, ¿no? Que antes de la Edad No, hombre, Oscura, pero es que digamos. Homero habla de la época micénica. Claro, 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 Entonces, claro. entonces habla pues, de los mitos de aquella época, ¿no? Claro, pero por eso Y, los antiguos. Ujú, sí, sí, más antiguos que lo que es la guerra de Troya, digamos. ujú, eso es. Sí, sí. ¿Vale? Y después el siguiente punto importante para la mitología, digamos, para la plasmación de la mitología, es la aparición de la tragedia griega. Con los poetas Esquilo, Sófocles y Eurípides, los mitos llegan digamos, a la gran pantalla, ¿no? Al escenario del teatro. Entonces la gente ya no solo recuerda la historia, sino que la está viviendo allí. ¿Y qué pasa? Se hicieron tan populares que la mirada de estos escritores es casi la que se ha impuesto. Entonces hay muchas veces, como hemos comentado antes, que variaban cositas que, bueno, quizá no era el mito original, ¿no? Ujú, Vale, y después llegaron la época en la que aparecían los primeros mitógrafos, que son escritores que se dedicaban a recopilar pues, genealogías de dioses, de héroes, de mitos, y después también los primeros historiadores, que como hablábamos antes, que aunque contaban relataban la historia hasta cierto punto de estas historias con verosimilitud, pero había veces que daban una justificación a esto, ¿no? Entonces aquí tengo un par de ejemplos. Por ejemplo, el mitógrafo Hecateo de Mileto dice que Heracles había llevado el perro de Hades a Euristeo, pero ese perro de Hades no era un perro de 3 cabezas, sino una serpiente de picadura mortífera. Es decir, hace una adaptación que le parece más correcta, aunque sigue siendo algo que evidentemente nosotros ahora mismo pues no nos lo creeríamos, ¿no? Y después, por ejemplo, tenemos otro mitógrafo de aquella época, que es Herodoro. Dice, por ejemplo, que cuando Heracles fue a reemplazar al titán Aldas cuando sostenía la bóveda celeste, él lo interpreta como que Heracles recibió de este personaje de Atlas el conocimiento sobre la astronomía.
O sea, hace como una alegoría, ¿no? De lo que es sostener la bóveda celeste. Es simplemente que tener conocimiento sobre los astros. O sea, no es un acto físico de sostener una bóveda, sino que es Sino de tener ese conocimiento. Vale, vale. Ujú, Es decir, hacen como interpretaciones sobre esto, ujú. ¿vale? Y después ya vendría otra vertiente de estos historiadores que ya directamente hacen referencia a que son, que sí, son historias que son ciertas, pero con el teléfono escacharrado se han ido alterando hasta tener esos componentes fantasiosos, digamos, ¿no? Entonces aquí hay otro autor que es Dionisio Escito Braquión, que explica cómo estaba protegido el vellocino de oro en la Cólquide, que dice, siendo ya Eetes rey de la Cólquide, se conoció una profecía por la cual perdería la vida en el momento que unos navegantes extranjeros recuperaran el vellocino. Entonces levantó en torno al recinto sagrado donde estaba un muro y puso junto a él un nutrido grupo de soldados procedentes de la Táurica. La Táurica es la actual península de Crimea, ¿vale? Ujú. O sea, es un pueblo de allí, de esa zona. Entonces, ¿qué pasó? Que los griegos empezaron a hablar de que no eran unos soldados de la Táurica, sino que en el recinto estaba protegido por unos toros que echaban fuego y un dragón. Y dicen, no es que fuese un dragón, sino que el líder de estos soldados se llamaba Dracón. Vale, Entonces, como que todos estos detalles le hacen pensar que sí, es una historia cierta, pero que se fue alterando y se fue añadiendo estos componentes más fantasiosos, digamos, claro, ¿no? claro, claro. Ujú. Sí, 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 sí. Vale, pues entonces, nada, un par de detallitos más. Sobre todo ahora lo veremos cuando cuente las historias, ¿vale? Los mitos. Sobre todo la simbología que hay dentro de los mitos ayuda mucho a interpretarlos. Por ejemplo, todas las plantas, todos los árboles, todos los animales, los lugares que aparecen en el mito, normalmente no son arbitrarios. Están colocados allí por un motivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los seres serpentinos o que hacen referencia a una serpiente se relacionan, por ejemplo, con Gea, la Tierra. Ujú. Pues, por ejemplo, el mítico rey de Atenas, Cécrope, que es mitad humano, mitad serpiente, nació de la Tierra. O el monstruo Tifón es un monstruo que nació de la Tierra y tiene no sé cuántas serpientes que forman sus pies. Entonces, cuando aparece una serpiente, le puede relacionar, por ejemplo, con la Tierra. Ujú. También hay algunos dioses que te están relacionados con serpientes, como Ares, ¿no? Pero bueno, o sea, que siempre que aparece un animal, una planta, lo que sea, siempre hay que verle un poquito por qué sentido está allí, ¿vale? De acuerdo. Y ya para terminar, pues eso, yo no es algo que haya leído por ahí, es algo que yo he distribuido así, ¿no? Yo veo como varias tipologías de mitos, unos que son estos que hemos comentado que tienen como un eco histórico, que es como algo que pasó y que ha sido alterado, ¿no? Pero que podría ser algo que pasó, ¿vale? Como este que Ujú. hemos comentado de la Cólquide. Después hay mitos que son del tipo fundacional, que hay muchísimos de este tipo de fulano, hijo de no sé quién, emigró y fundó la ciudad que lleva su nombre. Ah, bueno, los Y típicos igual con... héroes, ¿no? Los típicos héroes Sí, sí. O sea, hay mitos fundacionales que están más desarrollados, hay otros que son simplemente mención de que tal de tal, o tal hijo de Zeus, o tal hijo de no sé quién, fundó Ujú, tal ujú, ciudad. ujú. Vale, después hay otros que hacen referencia directamente a las atribuciones divinas de un dios, que están muy bien para recordar quién es este dios, ¿no? Y qué hace y quién le reza. Veremos un ejemplo. Ujú. Después vienen los dos grupos que casi son los más numerosos, que son los moralizantes y los que explican fenómenos naturales, ¿vale? Los moralizantes, pues hay un montón de mitos relacionados pues, con el asesinato, los sacrificios humanos, la ibris, la soberbia, el desprecio de los dioses, no respetar los templos, la hospitalidad. Todos estos mitos quieren dar un ejemplo moralizante, que tú aprendas que está bien y que está mal. Ujú. Y después dentro de los de fenómenos naturales, pues tenemos también muchos cuando no tenían explicación para algo que sucedía en la naturaleza, pues evidentemente fue un dios.
Esto está claro, ¿no? Pues ahí tenemos, por ejemplo, la furia de Deméter para explicar que las plantas no crecen en invierno, o la ira de Tifón para justificar las erupciones volcánicas del monte Etna. Claro, lo que pasa es que También tenés ellos no sé si lo comentamos un día con Ángel, que ellos es que ni se planteaban de que todo esto fuera un fenómeno natural. O sea, ellos No, asumían, claro, claro, asumían que todo esto era obra de los dioses. evidentemente, claro. Sí, sí, pero me refiero si hubiesen tenido alguna explicación, pues quizá no hubiesen dicho esto, ¿no? Claro, Y quizá claro, había otros claro. conceptos que sí que que los conocían y no se atribuían a los dioses. Y bueno, pues como muchísimos ejemplos más, pues por ejemplo los dioscuros que se aparecen a los marineros para ayudarles, que se llaman los fuegos de San Telmo, no sé si has visto alguna imagen, si no, búscala. La aridez del desierto de Libia, de todo el norte de África, porque fue calcinada cuando pasó el carro solar que condujo Faetón, que lo estrelló contra esa zona, ¿no? Pues así tenemos un montón de ejemplos de situaciones naturales que no había explicación en la época y bueno, pues Ujú. de esta forma pues los justificaban, ¿no? Muy bien. Vale, pues si quieres empezamos Bueno, contando mitos. ¿tenéis alguna aportación, alguna pregunta hasta aquí? Bueno, pues continúa, Miguel. Vale, pues el primero que vamos a contar es uno de mis favoritos, bueno, es uno de mis dioses favoritos, que es Hermes, Mercurio. Y bueno, este dios es un dios con muchas atribuciones. Tiene un montón de funciones. Tiene tantas funciones que Luciano de Samosatra hacía bromas sobre ello en sus diálogos. Dice, ¿cómo puedes tener tanto trabajo, no? Pues a ver, este dios te los voy a enumerar ahora y después del mito, a ver si eres capaz de relacionar las cosas que te he contado con las atribuciones, ¿vale? Ujú, ujú, Es el heraldo y mensajero de los dioses. Es el psicopompo, que es el que guía las almas de los muertos al inframundo. Es un dios relacionado con el sueño, el encantamiento, la música, la noche. Es ujú. el dios de los pastores y los rebaños. Es el dios de los caminos, los viajeros, los comerciantes, los oradores, los ladrones. Y también es un dios de la movilidad, el engaño y la confusión. ¿Vale? O sea, es decir, unas cuantas. Sí, 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 sí. Vale, pues empezamos. La historia empieza de cuando Zeus, que ya sabemos cómo es, se fijó en una de las Pléyades maya, la mayor de las Pléyades, que vivía en un monte en Arcadia, en el Peloponeso, ¿vale? El monte Cilene. Para verse con esta diosa, aprovechaba la noche, cuando estaba durmiendo para que no lo pillasen, y se iba a la Arcadia, la cueva donde vivía la ninfa, y se unió con ella, hasta que Maya quedó embarazada de Hermes. Ujú, Entonces, cuando nació Hermes, nació al alba en la cueva de Maya, y al poco ya había crecido, porque los dioses crecen muy rápido. Esto era así. Entonces, al mediodía ya tenía, ya era como un niño de 4 años, ujú. ¿vale? Y Vale. mientras su madre estaba distraída poniendo fuego en el agua y las niñeras estaban también buscando cosas por ahí, porque, bueno, era una cueva, pero era una cueva a palacio, ¿eh? No te imagines aquí. Sí, algo Es prehistórico, una, eso no. Mm. no, es una morada de dioses, hombre. Entonces, cuando aprovechando una distracción, el baby Hermes salió de la cueva a investigar, ¿no? Y lo primero que encontró fue una tortuga. Y Ujú. dijo, ay, mira, qué animalito más cookie. Pero aquí fuera de la cueva corres peligro, mejor te llevo para adentro. Y lo llevó para adentro y con tan mala baba que sacó a la tortuga del caparazón y Madre con el mía. caparazón decidió que iba a hacer algo más útil. Ah, Entonces, ajustó unas cañas, las cortó de la misma medida y las clavó en el dorso del caparazón. Tendió una piel de vaca sobre estos dos brazos y los unió con la piel. Después tensó 7 cuerdas hechas con tripas de oveja y las hizo ujú. resonar en armonía. Entonces inventó lo que él llamó la tortuga cantora,
y que más tarde sería conocido como la lira. ¿Vale? Así que fue probando cuerda a cuerda y empezó a cantar, improvisando himnos a su padre Zeus y a su madre Maya. Y como cuando ya se cansó de esto, pues decidió que guardaba el juguete en la cuna y que él se iba de aventuras. Entonces, como tenía hambre... ¿Cuántos años tenía ya? A ver, No, tenía 25. 4. Ah, No, 4, no, vale, es vale. Baby Hermes todavía. Vale, Es un vale. niño. Es un niño pequeño todavía. Eso sí, de bebé a niño crece muy rápido. Mm, Entonces, como cuando volvió a salir de la cueva y como tenía hambre, ya estaba empezando a anochecer, decidió que iba a buscar algo de comida, ¿no? Entonces se echó a andar y llegó hasta los prados de la región de Pieria, que está a los pies del Monte Olimpo, ujú. donde están el ganado de los dioses pastando. Y allí encontró a su hermano Apolo, que estaba apacentando su rebaño de bueyes y vacas, y el joven Hermes pues dijo, estas vacas son para mí. Entonces, aprovechando un momento en el que Apolo se ausentó, decidió que se llevaba el rebaño. Entonces cogió el rebaño y Eran poco reflexivos estos dioses, ¿eh? Veían algo, Bueno, mamé. evidentemente, son dioses, es que no podemos cuestionarlos. Ujú. Entonces cogió y se llevó 50 bueyes de Apolo. Entonces decidió que para no ser descubierto mientras se los llevaba, iba a ocultar su rastro para que no pudiesen seguirle. Entonces obligó a los bueyes a caminar hacia atrás, para que pareciese que las pisadas iban en dirección contraria. Y para él, para que él no dejase pisadas, se construyó unas sandalias con corteza y hierba, Ujú. ¿vale? Así que echó a andar y, llegó hasta la llanura de Onquesto en Beocia, donde se encontró un pastor que estaba remendando una valla. Y le hizo prometer que no contase lo que lo había visto, ¿no? Amenazándole de que si lo hacía sufriría daño. O sea, ya era un poco matón. Sí, sí, sí. A ver, si quieres que... Espérate, que es que no me he acordado. De hecho, mira, vamos a hacer. Es que tengo aquí la presentación Ah, vale, sí, dale, que dale. tendría que haber avanzado. Tendría que haber avanzado. Y si quieres, también me he abierto aquí el Google Earth. Y si quieres, podemos ver un poco Ah, para el el Peloponeso, camino, ¿no? ¿vale? Vale, vale. Vale, aquí tenemos el Monte Cirene, que es donde hemos dicho que vivía Maya, donde nació Hermes. Ujú. Después se dirigió hasta el Monte Olimpo, ¿vale? Ok, hasta aquí arriba. Esta es la región de Pieria. Ah, vale. Y nada, se llevó el ganado hasta la zona de Beocia, que es esta parte de aquí. Y esta es la llanura de Onquesto. Bueno, aquí está la ciudad de Onquesto, pero bueno, la llanura es esta. Ujú. Es decir, estamos hablando de que todavía era de noche. El chaval era rápido, que de hecho es uno de sus atributos, ¿no? Vale, entonces cogió y terminó de llevar el ganado hasta la zona de Pilos, que es esta zona al sur del Peloponeso, ¿vale? Cuando llegó ya a esta zona ya había transcurrido prácticamente toda la noche, ¿vale? Escondió el ganado en una cueva y como hemos dicho que el niño tenía hambre, pues cogió 2 bueyes y los mató. Y cogió y antes de comer cogió y preparó un fuego, frotó una rama de laurel con un trozo de madera, hizo que salieran chispas y creó el fuego. Y después dividió la carne de los bueyes en 12 porciones y la ofreció en sacrificio a los dioses. Entonces dicen que fue el inventor de los sacrificios, ¿no? Ujú. Entonces cogió y se comió pues una de las porciones para él, ¿vale? Entonces cuando una vez terminado todo este robo ya estaba amaneciendo, el niño se deshizo de todas las ¿Pruebas? pruebas que podían incriminarlo. Sí, eso es. Cogió los restos de los bueyes, los enterró, las sandalias también las tiró al río y regresó cansado a la cueva de su madre. Sin ser visto, se escabulló en la cueva y se metió en la cuna. Pero evidentemente, pues su madre dijo, oye, ¿tú dónde has estado toda la noche? Y le dijo que sabía lo que había hecho y que le iban a castigar por haber robado.
Entonces él dijo que no, que él le iba a encargarse de que los dos saliesen de esa cueva, que se fuesen a vivir al Olimpo, que le conseguiría la riqueza con la que viven los dioses y que conseguiría los mismos privilegios que Apolo, su hermano, ¿no? Y que si Apolo venía a buscarle, que se enteraría, que iría a su santuario en Delfos y que lo reventaría, ¿vale? Entonces cogió y ya, pues dicho esto, pues se quedó ya en la cuna y se quedó dormido. Bueno, a todo esto, Apolo evidentemente regresó a su ganado y vio que faltaban bueyes. Así que fue en su búsqueda. Entonces ya en la llanura de Onquesto en Beocia ya se encontró con este pastor que le dijo bueno, que había visto algo raro, que era a un niño guiando a un rebaño al revés de lo que deberían, porque caminaban hacia atrás, ¿no? Entonces Apolo, utilizando sus poderes adivinatorios, descubrió quién era el culpable, ¿no? Observó el vuelo de las aves y dedujo que el ladrón era el nuevo hijo de Zeus. Así que, guiado por estos presagios, se dirigió hacia la región de Pilos, donde sabía que estaba el ganado, pero no fue incapaz de encontrarlo, ¿no? Entonces cogió y dijo, bueno, pues vamos a buscar al ladrón directamente. Se dirigió al monte Cilene y fue a hablar con Maya, y esta le dijo que imposible, que cómo había podido ser su hijo si era un simple bebé, que si estaba en la cuna durmiendo con su pañal, que no podía ser él, que era incapaz de haber hecho un robo semejante. Pero bueno, Apolo evidentemente sabía que había sido él. Empezó a registrar toda la cueva y como no encontró nada, agarró al niño Hermes, lo sacó de la cuna y le reclamó el ganado, ¿no? Y le dijo que si no se lo devolvía lo iba a tirar al Tártaro, que era donde acababan todos los delincuentes y todos los El blasfemos. niño Hermes yo me lo imagino como el bebé jefazo. Sí, bueno, o Baby Yoda, o es que es Sí, muy sí. popular un niño que hace cosas así de mayores. Sí, sí. Bueno, total. Que Hermes dijo que no, que no era el ladrón, que no sabía ni que era una vaca y que de qué le estaba hablando, que sus ocupaciones eran la leche, los pañales y tomar baños calientes, que no sabía. Entonces Apolo dijo, vale, pues ahora vamos y se lo cuentas a nuestro padre, ¿no? Lo agarró y lo llevó al Olimpo y le dijo a Zeus que hiciese justicia, le explicó todo lo sucedido, le contó quién era el pequeño y que bueno, que le devolviesen el ganado, ¿no? Entonces Hermes dijo, también hizo su propio discurso de defensa, ¿no? Y le dijo a ver, que él había nacido ayer, que él era inocente del crimen, que había sido asaltado y secuestrado por Apolo en su propia casa, que era esto. Entonces, pues Zeus estaba encantado de tener a un hijo tan picaruelo como él, ¿no? Pero no se dejó engañar y le dijo, oye, cumple con lo que te pida Apolo y devuélvele el ganado. Así que nada, Hermes tuvo que cumplir porque ante el Dios Supremo no hay tutía, hay que cumplir lo que dice. Y condujo a Apolo hasta Pilos, a la cueva donde había escondido el ganado. Y cuando llegaron allí, pues ya le sacó las vacas al exterior, ¿no? Pero Apolo se dio cuenta de que había dos pieles de buey que estaban allí tendidas en una roca y le recriminó que cómo se había atrevido a comerse dos de sus bueyes, ¿no? Entonces Hermes dijo que bueno, que le había cortado los bueyes en 12 trozos y que solo se había comido su parte, el resto lo había ofrecido a los dioses. Y Apolo le dijo, a ver, alma mía, pues si somos 11 dioses, ¿de qué 12 dioses hablas? Y dijo, hombre, porque el 12 soy yo. Ahí, con dos cojones. Pues claro que sí. Entonces, mientras los bueyes estaban comiendo, ¿no? Estaban comiendo hierba, para calmar a Apolo, pues Hermes sacó su lira y empezó a cantar alabanzas sobre la nobleza y la generosidad de Apolo. Entonces, claro, Apolo, dios de la música, quedó fascinado con este instrumento y dijo, oye, yo quiero ese instrumento, dámelo, a cambio te doy todo mi ganado. Y Hermes, pues evidentemente accedió gustoso al trato, ¿no? Entonces se dieron la mano para hacer el pacto y este se dice que es el primer pacto que nunca que se hizo, ¿no? Vale. Pero bueno, como Hermes había quedado sin instrumento, pues al momento pues cogió y se puso a maquinar otra cosa y cogió unas cuantas cañas, las unió con una cuerda e inventó la flauta siringa, que es esta flauta de aquí, a ver.
Espera, esta de aquí, ¿vale? Ujú. ¿Y qué pasó? Pues que Apolo vio otro instrumento que sonaba de fábula y dijo, oye, yo también, que también lo quiero. Entonces Hermes ya directamente le pidió que le entregase su callado de pastor de oro y que le enseñase el arte de la adivinación. Entonces Apolo le dio la vara de pastor, que sería la que después formaría el caduceo, que es el símbolo Ujú. por antonomasia de Hermes, que es este de aquí. Sí, sí. Pero le dijo que el arte de la adivinación no podía dárselo, que era exclusivo para él y que eso no podía concedérselo, ¿vale? Entonces cogieron y volvieron al Olimpo y le explicaron a Zeus que ya el problema estaba resuelto. Y entonces Zeus le cogió al pequeño Hermes, lo sentó en sus rodillas y le dijo que no debía volver a robar ni contar mentiras, aunque también le elogió por lo bien que había resuelto todo su problema con Apolo, con su elocuencia y su ingenio. Entonces Hermes le pidió que lo nombrase su heraldo y le prometió no decir nunca más mentiras, aunque a veces no estaría obligado a contar toda la verdad. Ya. Entonces Zeus se lo concedió, le nombró su heraldo, le puso a su servicio y al servicio del dios del inframundo, y le dijo que a partir de ese momento se encargaría de supervisar todos los negocios, todas las compras, las ventas, de proteger el derecho de los viajeros a circular por cualquier camino. Y aparte le regaló el báculo de heraldo, el petaso áureo, que es el gorro de viajero, Ujú. y unas sandalias aladas para que pudiese viajar más rápidamente. Y Pues, le dio la bienvenida a la familia, ¿vale? ujú. Y aquí termina este mito, ¿no? Entonces, ¿recuerdas todo lo que hemos dicho al principio, Sí, 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 que sí, son atribuciones del dios? lo recuerdo, sí, sí. Está todo en la historia. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, Entonces, claro, este tipo de y mito yo creo que venía muy bien para recordar todas estas atribuciones del dios, sí, ¿Puedo sí, hacer ¿no? O una sea, pequeña, puedo hacer una pequeña sí, intervención? Es que me ha resultado curioso, bueno, curioso, ya lo sabía, ¿no? Pero me ha resultado curioso el tema este del ganado de Apolo, ¿no? Y de Hermes, que se repite también, por ejemplo, en Roma, en el mito este del Aventino, de Hércules y el ganado, el décimo trabajo del ganado de Gerión, lo mismo. La cueva, un ladrón, el ganado hacia atrás para ocultar el delito y el buscar justicia al final. O sea, estamos hablando de mitos, pero como has dicho tú al principio, Miguel, lo que nos están explicando son maneras de comportarse. Los delitos tienen unas consecuencias, ¿no? En este caso, Hermes es un dios inteligente, lo soluciona de una manera, ¿no? Pero al final lo que te están diciendo es el ser ladrón tiene unas consecuencias. Y esto es una de las cosas que trata toda esta sabiduría popular. eso es, sí, sí. Y posiblemente este mito tuviese una fuente común, el que tú dices. Bueno, a ver, los robos de ganado en la mitología son habituales, pero comunes. porque al final y al cabo lo más valioso que tenía en aquella época eran los animales, digamos, ¿no? Además, hay un concepto que igual es muy difícil de explicar a las personas del siglo XXI, ¿no? Que es que Asimov lo llama la no traducción. Para nosotros decimos, por ejemplo, en Roma, te hablo, roban bueyes. Perdona, bueyes es el animal dedicado a Júpiter. No es una cabra, no es una oveja. Es el animal dedicado a Júpiter. No es un robo cualquiera. Entendamos, ¿no? Se está diciendo que es una cosa muy importante. Estamos ofendiendo al dios de dioses, ¿no? Robar el ganado, robar un güey es ofender al dios de dioses, ¿no? Y a veces esto se nos olvida cuando escuchamos estas leyendas o cuando las leemos porque nos perdemos todos estos conceptos. Cada número que tú has dicho, cada 7, 2, 12, cada número de estos para ellos es mágico y les explican cosas que nosotros hemos perdido. Eso es, sí, sí. De hecho, el 50 es un número que aparece bastante en los mitos. Ujú. Bueno, Pues, pues. si quieres, hacemos un repaso de las atribuciones del dios y vemos en qué momento han aparecido, ¿vale? Ajá. Eh, hemos dicho que Hermes es heraldo de Zeus y Psicopompo que guía las almas de los hombres al inframundo. El propio Zeus lo confirma al final, ¿vale? Ujú. Está relacionado con el sueño y el encantamiento. Para robar el ganado de Apolo, duerme. Bueno, esto es quizás un detalle que me he saltado, que duerme a los perros que lo vigilan, Vale, ¿vale? duerme con la Durante la música, noche. ¿no? Está relacionado con la música, pero no la música de Apolo. Está relacionado con la música más bien pastoril, digamos, ¿no? O sea, Ujú. la música de Apolo sería como más refinada o más
de alto standing y la suya es como más popular. Vale. Está relacionado con la noche, porque todo el robo se produce de noche. Es un dios de los pastores y los rebaños. Apolo lo ratifica dándole su callado de pastor. Perdona que intervenga otra vez. Es la noche. ¿Y qué es Zeus? Zeus es el dios de la luz del día. Oculto a los dioses este robo también. Claro, claro. Y de hecho, al principio he dicho que Zeus se unía a Maya de noche para no ser visto. Es que todos estos detallitos aportan mucho. Es que claro, Vale, ¿qué más? la noche para esta gente antigua es que era la absoluta oscuridad. No, Era claro, claro. la absoluta oscuridad. Ahora hablamos de noche, pero tenemos la luz de las calles, tal, o sea, pero la noche era la absoluta oscuridad. Era también literal. Sí, sí. ¿Qué más? Hemos dicho que era el dios de los caminos y los viajeros. Ya hemos visto que la distancia que recorre en un solo día, ¿no? Dios de los comerciantes, hace dos negocios con su hermana Sí, Apolo. sí, el Es trato. el dios de los oradores. Es el dios de los oradores. Tiene varios discursos a lo largo del mito. El primero con su madre, después con Apolo y después con Zeus. Es el dios de los ladrones, evidentemente, robando el ganado. Y es un dios de la movilidad, el engaño, el trastoque y la confusión. Se lleva el ganado lejos de ese establo, ingeniándoselas para no ser descubierto. Sí, Y sí. además, y aparte de todo, al final del mito, Hermes consigue los objetos que forman parte de sus atributos clásicos, ¿no? Que son el caduceo, el petaso y las sandalias aladas. No, es un mito muy, muy, muy chulo, muy chulo. A ver, yo lo había oído alguna vez, pero no me acordaba, la verdad. Y es un mito muy chulo. Además, Miguel y yo tenemos una característica que somos Géminis y el planeta que marca nuestro signo es Mercurio. Y nos gusta Y, robar. y, nos- y entonces, pues, es verdad, ahora entiendo que también a él le guste mucho esta divinidad. No, no porque te guste robar, sino porque por el tema de Mercurio, de Géminis y todo esto. Nos gusta. Bueno, es que este dios es como muy majete, ¿no? No tiene ninguna historia chunga, digamos, no como la mayoría de los demás. Entonces a mí me gusta sobre todo por eso. Mm, Vale, pues si quieres pasamos al siguiente, venga. ¿vale? Que es el cortejo de Hera. Este es más cortito, ¿eh? Este que he contado primero, de Hermes, era el más largo. No lo he citado, pero estaba basado principalmente en el himno homérico a Hermes, que estos himnos homéricos eran unos poemas, no, es homérico, pero no es de Homero, ¿vale? Simplemente tiene el estilo de Homero. Y son unos poemas que eran normalmente más cortitos, que eran para elogiar una divinidad. Ujú, Vale, pues seguimos. En este siguiente mito es un buen ejemplo de simbolismo dentro de los mitos, ¿vale? Entonces conocemos a Zeus y Hera, Júpiter y Juno, que son el matrimonio más conocido dentro del Olimpo, pero quizá no mucha gente sabe cómo llegaron a ser matrimonio, ¿no? Cómo se casaron. Entonces, el mito que voy a contar aparece principalmente en Pausanias, en Descripción de Grecia, y en los idilios de Teócrito, ¿vale? ujú. Bueno, pues empiezo. Tras la titanomaquia, la guerra que hubo entre los dioses olímpicos y los titanes, cuando ya Zeus había derrotado a sus enemigos, la diosa Hera, que no participó en la batalla, regresó al Olimpo con los demás dioses. Ujú. Entonces se dice que Zeus siempre la había amado, a pesar de ser su hermana, pero bueno. Entonces se inició un incesante cortejo, pero ella lo rechazaba. Ella lo rechazaba porque era consciente de la vida sexual y romántica de su hermano. Y evidentemente ella es la diosa del matrimonio y la fidelidad. Evidentemente no me puedo casar con este que es un desvergonzado. Y lo rechazó millones de veces. Entonces, como Zeus sabía que no había una forma honesta de casarse con su hermana, recurrió a sus conocidas estratagemas. Espió a Hera para descubrir qué animales y criaturas le despertaban simpatía, y cuando lo descubrió, un día creó una gran tormenta y se transformó en un pequeño cuco, que es un pajarillo, ¿vale? Ujú. Entonces el pájaro, empapado por la lluvia,
apareció ante la diosa que estaba descansando en el monte Tornax, en la Argólide, ¿vale? Vamos, si queréis, lo cargo para que veamos, ¿vale? Aquí. Esta región es la Argólide, que tiene su ciudad principal es Argos, ¿vale? Vale. Pues estaba descansando la diosa en el monte Tornax y apareció Zeus convertido en cuco. Entonces la diosa lo vio y sintiendo lástima por el pajarillo, pues lo arropó entre sus senos para calentarlo. Momento en el que el ave se convirtió en Zeus y la diosa se quedó totalmente avergonzada e indignada por el engaño, ¿no? Pero también había un puntillo allí que la dejaba un poco impresionada por la inteligencia y el ingenio de Zeus. Así que finalmente accedió a tener relaciones con él si le hacía prometerle primero que se casarían y que la convertiría en la reina de los dioses y que se mantendría fiel a ella. Evidentemente, son sus atributos, ¿no? De diosa. Entonces, Zeus accedió, pero como todos sabemos, no cumplió su palabra. Cumplió todo menos lo último. Bueno, sí, evidentemente, claro. Entonces, a ver, aquí os he dicho que era un buen ejemplo de simbolismo dentro del mito, ¿no? Entonces, como hemos comentado, el suceso sucede en el monte Tornax, que es un monte de la Argólide. Y Hera es la diosa de Argos, es la diosa principal de Argos. Entonces, tiene todo el sentido que suceda en el entorno de la Argólide. Pero aquí lo más importante, el auténtico protagonista de este mito es el cuco, que dirá que mira, ¿quién es el cuco, no? Es este pájaro. Este pájaro de aquí es el cuco. Pero ¿qué pasa? Que el cuco es el perfecto ejemplo de mal padre. Es un ave, es un ave parasitaria, ¿vale? ¿Qué significa esto? Y bueno, esto puedes decir, bueno, lo sabemos nosotros ahora porque lo hemos estudiado, pero no, esto ya lo sabían en la antigüedad porque de hecho hay un autor del siglo II después de Cristo que se llama Eliano, que tiene un libro que se llama Sobre la naturaleza de los animales, que es el que habla de esto. Y dice lo siguiente, dice que es un ave muy inteligente, pero que tiene una naturaleza demasiado cálida, hasta tal punto que no puede empollar sus propios huevos, pues los cocería. ¿Qué hace entonces? La hembra procede a colocarlos en los nidos de otros pájaros, acechando a una prudente distancia del nido que ha elegido para depositar sus huevos, espera que su anfitrión se ausente un momento. Cuando ya ha empezado la puesta, se ausenta un momento y entonces ella va allí y coloca los huevos, ¿vale? Entonces, si el nido está lleno, lo que hace el cuco es tirar huevos del anfitrión fuera, o sea, reventarlos, para poner los suyos. ¿Qué sucede además? Que el huevo del cuco eclosiona mucho antes que los de los demás. Entonces, cuando ya la cría del cuco nace, ¿qué hace? Pues se libra de los competidores. También los pocos huevos que queden o crías que hayan nacido se las carga. Entonces, su padre adoptivo tiene solo a la cría del cuco y empieza a alimentarla. Y claro, como le da el alimento de todos los polluelos que iba a tener, pues este pájaro crece muy rápido. Entonces, aquí te voy a enseñar al cuco. Y es que lo vi y me quedé impresionado. Este es el cuco bebé y este es el padre adoptivo. Madre Que el mía. cuco bebé es muchísimo más grande que el padre adoptivo, ¿no? Qué horror, ¿no? El bicho, el cuco, qué feo es. El polluelo cuco es horrible. Bueno, Bueno, sí, total, luego que el pájaro ya es majo, pero el polluelo es que es feo, sí. sí. La cría crece súper rápido, pues está comiendo el alimento de todos los demás polluelos, digamos, y en el momento en el que dice, oye, que este no es mi padre, pues coge y se larga, ¿vale? Entonces, el cuco es el ejemplo de la antítesis de padre. Pero realmente, o sea, has explicado que el bicho cuco pequeño, él realmente sí que piensa que es su padre, claro. Lo que pasa es que luego no se da cuenta de que Bueno, pero no. después llega un momento que ya es consciente de que no, y se Claro, larga. claro. Entonces, si te fijas, lo que hacía Zeus era precisamente eso. Dejaba embarazada a fulana mengana tal y pues que me críe el hijo otro. Sí.
sí. Entonces, pero hay otro motivo, hay otra cosa más que conocían ya, que creían en la antigüedad, ¿vale? Que bueno, aparte pues eso, las resonancias eróticas del cuco, de ese de que es demasiado caliente para empollar sus huevos, ¿no? Ujú, El abandono de sus hijos y que hacía otra cosa que para intentar que los anfitriones abandonasen el nido, imitaba, el cuco imita graznidos aterradores, como si fuese una ave rapaz, mm, para que los pajarillos que ya han puesto los huevos se espanten y huyan y así tengo un momento para poner mis huevos, ¿no? Y es que resulta que en la antigüedad se creía que el cuco era un halcón metamorfoseado, ¿vale? Esto lo dicen ujú, tanto Esquilo como Higinio y también Aristóteles. Es decir, el halcón, que es una ave rapaz, y las rapaces están asociadas con Zeus, ¿no? ujú. Sí. También hay otro detalle, que es que Zeus coge y hace llover, porque es el dios del cielo. Es el dios que está asociado con el firmamento y con la lluvia. Y hace llover en el momento en el que se transforma en cuco Ujú, para acercarse a Hera, hace llover. Entonces tiene todos estos detallitos que dices, no son triviales, ¿no? ¿Por qué se eligió el cuco? Precisamente porque era un buen ejemplo de lo que hacía Zeus en los mitos. ujú. Sí. Vale, pues si queréis pasamos al siguiente, Muy bien. ¿vale? Oye, y el tema del pavo y tal, esto de que porque venía por otro mito, ¿no? Debía ser por otra leyenda, ¿no? Viene de otro mito, Ah, sí, vale, bueno, pues eso es. ya lo contaremos en otra ocasión. Venga, pues. Sí, bueno, así resumido, el pavo era su animal sagrado, digamos, pero no el pavo real. Pues el pavo real tiene estos ojitos Sí. en la cola, ¿no? Ujú, Y estos ojos son los ojos de un gigante que era un sirviente suyo que tenía 100 ojos y que cuando lo mataron, pues puso sus ojos en recuerdo en la cola del pavo. mm, vale. Vale, pero sí, es otro mito. Mm, No vamos a entrar mm, en este. Vale, pues el siguiente que he elegido es este del diluvio de Deucalión, ¿vale? Que bueno, yo creo que es también un buen ejemplo de mito que existe en varias mitologías y que aparte sirve para, pues eso, para justificar, por ejemplo, pues unas lluvias torrenciales, ¿no? O una inundación. Entonces, ujú, este mito es, pues a ver, el más conocido es el diluvio del Génesis de Noé, ¿no? Del arca de Noé. Pero el más antiguo aparece en Mesopotamia, ¿vale? En la épica de Gilgamesh se cuenta como, lo voy a leer porque es complicado, una Pistin creó un barco para salvarse de un diluvio que iba a anegar toda la tierra, ¿no? ujú, Entonces, pues también en Grecia tenían su propio mito. Entonces no sabemos si se refiere a si es el mismo diluvio o cada uno hace referencia a un diluvio distinto y fue a raíz de que se conocía ese mito anterior, lo fueron adaptando, etcétera. Pero bueno, es la versión que voy a contar, aparece en Ovidio, ¿vale? En las Metamorfosis. vale. Vale, pues Zeus decidió que iba a cargarse a la humanidad, porque le tenían un poquito ya frito. Los humanos de la Edad de Bronce pues eran un poco belicosos, no respetaban nada y que, bueno, había tenido un altercado, según Ovidio, el problema que tuvo con Licaón de Arcadia, que le dio, bueno, que era un rey que mataba a los viajeros, cuando fue Zeus allí le ofreció carne humana como comida y bueno, lo peor. Entonces decidió que iba a cargarse toda la humanidad. Y como tenía miedo de usar el rayo, que es su arma principal, ¿no? Tenía miedo de que se inflamase todo el cielo, pues decidió pues, hacer un diluvio, ¿no? Crear un diluvio y anegar toda la superficie de la Tierra con agua, ¿vale? Entonces Ujú, cogió y retuvo a los vientos que despejan las nubes, digamos. A Boreas, el viento del norte, lo retuvo y dio salida al Noto, que es el viento del sur, que es el que traía las tormentas.
este viento pues se precipitó sobre toda la tierra, empezó a echar agua, empezó a tirar, empezó a salir niebla, empezó a llover a saco, ¿no? Entonces, aparte de todo esto, Zeus le dijo a su hermano Poseidón que hablase con los ríos para que abriesen las compuertas y que se desbordasen también, ¿no? Ujú. Para poner un poquito más de énfasis. Entonces, pues nada, con todo esto, lluvia torrencial, los ríos desencadenados, pues todos los campos empezaron a quedar anegados, se echaron a perder todos los sembrados, se llevaron todas las casas por delante. Las pocas personas que habían conseguido subir a una zona más elevada y que se habían librado del aguacero, digamos, murieron a los días de hambre. Y el único que sobrevivió fue una persona, ¿vale? Que es Deucalión. Deucalión era un rey de la Fócida, ¿vale? Del sur de Tesalia, si queréis lo vemos. Ujú. ¿Vale? Esta región de aquí. Deucalión era hijo del titán Prometeo. Entonces, dio la casualidad de que el titán Prometeo estaba encadenado en el Cáucaso porque había ofendido a Zeus, pero tenía el don de la profecía. Entonces dio la casualidad de que había estado visitando a su padre recientemente y le había dicho que se preparase porque iba a venir la mundial, que iba a caer la mundial Ujú. y que se preparase. Cogió y con su esposa Pirra, algunos dicen que creó como un baúl, otros como una balsa, bueno, pero estaban preparados, ¿no? Para el diluvio. Y fueron los únicos que sobrevivieron, llegaron hasta la punta del monte Párnaso, que está aquí al sur, que es donde aquí en la ladera del Parnaso es donde está el oráculo de Delfos y demás. Llegaron hasta la ladera del Parnaso y a los 9 días la lluvia pues cesó, ¿vale? Entonces bajaron de la balsa tanto él como su esposa y empezaron a orar a los dioses dándoles gracias por haber sobrevivido. Entonces cogió Zeus y les dijo, a ver, habéis sobrevivido, os concedo un deseo, ¿no? Y les dijo que ellos le dijeron que estaban muy agradecidos de sobrevivir, pero que estaban solos, que se encontraban solos, que no había más humanos, que querían volver a tener compañeros humanos. Y entonces cogió y les dijo que bajasen hasta el santuario de Temis, que es otra diosa, también una diosa relacionada con los oráculos y demás, y esta les dijo que para regenerar la raza humana tenían que tirar los huesos de su madre por encima de su hombro. Claro, al principio ellos no lo entendieron, pero claro, si te lo está diciendo un dios, pues algo habrá que hacer, ¿no? Entonces, después de pensar un poco, Deucalión entendió que los huesos de su madre se referían a las piedras, porque como toda la humanidad estaba hecha de barro, pues la madre era la tierra y que empezaron a coger piedras y tirarlas por encima de su hombro. Y a medida que iban cayendo piedras, iban surgiendo seres humanos nuevos, ¿vale? Ujú. Entonces, de las piedras que tiraba Deucalión salían hombres y las que tiraba Pirra salían mujeres, ¿vale? Y de esa forma se volvió a regenerar toda la humanidad con estos hombres nacidos de las piedras, ¿no? Sí, sí, curioso. Entonces, este mito vuelve a aparecer Zeus como generador de lluvia, que ya lo hemos comentado antes. También, Ujú. también se comenta que no quiere utilizar el rayo porque le da miedo el daño que puede hacer. Después el mito, a ver, en verdad No, se me dice hace gracia porque le da miedo el daño que puede hacer, pero eso sí ha matado a todos ahogándolos, o sea, tampoco. y también a todos los animales. Y a Todos todos los los animales animales, sí, sí. perecen. Aquí no suben en un arca los animales. Lo que dicen es que después los animales volvieron a generarse espontáneamente de la tierra, tal como eran. Mm, Bueno, aquí, ya te digo, aquí no solo se salvan estos dos. mm, A ver, ¿qué pasa? Claro, este mito está muy concentrado en la zona de Tesalia.
Pero claro, sabemos de otros mitos que más o menos en la misma época que debería ubicarse, ¿no? Pues tienen reyes en Atenas, en Argos, ¿no? Por lo tanto, es un poco extraño, ¿no? Y entonces intentaron justificarlo diciendo de que, bueno, pues que quizá fue un diluvio, una inundación que sucedió solo en esa región, ¿no? Y de hecho decían que quizá los aqueos, que son en la guerra de Troya, los griegos, el bando principal son aqueos, son de una tribu, bueno, digamos, tienen un origen común, ¿no? Y decían, estos aqueos vinieron de la zona continental al Peloponeso y decían que posiblemente uno de los motivos fuese este diluvio, ¿no? Que como el diluvio sucedió en la zona de Tesalia y demás, fuesen obligados por estas lluvias torrenciales a invadir otras zonas más al sur, ¿no? Esto lo comentan algunos de los autores más antiguos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Aristóteles. O sea, tampoco... Vale, y después dicen que, bueno, este mito del dios airado que hace castigar las maldades del hombre con un diluvio debe ser un préstamo tomado de influencia asiática. Como ya hemos dicho, pues está tanto el mito hebreo del Arca de Noé como el anterior de Mesopotamia. Entonces, claro, da la sensación de que este mito no es originario de esta región, de Grecia, sino que viene de Asia. Y después tengo aquí apuntado un detallito que Robert Graves, que bueno, que es este mitógrafo tan conocido, ¿no? Dice que la transformación de piedras en personas es quizá otro préstamo tomado de Oriente, porque comenta que San Juan Bautista alude a una leyenda similar en un juego de palabras con los términos hebreos Banim y Abanim, declarando que Dios podría dar hijos a Abraham incluso de las piedras del desierto, ¿no? Como que de las piedras un Dios puede hacer nacer personas. Sí, 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 sí. Ujú, Un detallito curioso, sí, sí. ¿no? Bueno, y entonces, a ver, faltan 15 minutos, ¿vale? Para las 9, podemos alargarlo 5 minutitos más. Por eso, para que nos quede un mito, ¿vale? Porque aquí veo que me has preparado unos Uy, cuantos, uy, uy. pero yo creo que Vale, para un mito más nos da tiempo, incluso luego, pues si alguien quiere aportar o preguntar algo, ¿vale? Bueno, no sé si queréis aportar algo, vale, algo pues hasta aquí, los que estáis escuchando, ¿no? Bueno, pues continúa, Miguel. vale, pues si quieres vamos a pasar a este lo vamos a saltar, ¿vale? Y vamos a Ujú. este de Filomela y Progne, que lo había puesto especialmente para nuestra pompeyana, que le gustan los mitos sangrientos. Y así que pues pasamos a este, ¿vale? Además De es muy acuerdo. interesante lo que veremos después. Pues vale, este mito sucede en Atenas y es una forma muy buena de ver cómo veían los atenienses a los bárbaros, ¿vale? Ujú, El rey de Atenas es Pandión, que es uno de los reyes míticos, y tiene dos hijas, que son Progne la mayor y la menor, que se llama Filomela. Entonces dice que durante el reinado de este rey hubo una guerra con la ciudad de Tebas por cuestiones fronterizas. Entonces, como el Pandión estaba perdiendo la guerra, solicitó refuerzos a un rey de Tracia llamado Tereo, que era hijo de Ares. ¿Vale? Es decir, ya marca su naturaleza un poco belicosa. ujú, Y gracias a su ayuda consiguió la victoria frente a los tebanos. Entonces el rey Pandión le ofreció la mano de su hija mayor, Progne, para unir los lazos entre los dos pueblos. ujú, Y bueno, la ceremonia ya tenía mala pinta porque dicen que no se presentaron ni Hera ni Meneo, que son las dos deidades que están relacionadas con el matrimonio. Pero sí se presentaron las erinias, que son las furias romanas, que llevaban antorchas robadas de un funeral. ujú. Este está tomado de Ovidio, ¿vale? También dice que un búho cantó sobre su lecho nupcial, que después lo comentamos, que esto también tiene tela. Vamos, todo Total, malo. que todo malo, sí, sí, todo malo. Ya había allí signos de que no, la cosa no iba a ir bien. Mm, Nada, pues Tereo y Progne volvieron a Tracia y al poco dio a luz a un niño llamado Itis, ¿no? Entonces se decretaron festivales y por el cumpleaños del niño y demás.
Y bueno, todo era alegría durante los primeros años, pero con el paso de los años, 5 años después, la reina Progne pues echaba de menos un poco su tierra y sobre todo a su hermana Filomela. Entonces le dijo a Tereo, a su marido, que le permitiese verla de nuevo. Y esta accedió, pero dijo que no, el encuentro tenía que ser ahí en Tracia, que no iba a dejar que ella volviese a Atenas. Así que viajó Tereo de nuevo a Atenas para pedirle al rey Pandion que dejara ir a su hija Filomela a visitar a su otra hija, ¿no? ¿Qué pasó? Que cuando vio a la bella princesa Filomela, que ya había crecido, que antes era una niña y ahora había crecido, pues Tereo quedó consumido de amor, porque además Ovidio es muy de estos términos de pasión. Y enseguida pensó en corromperla y incluso estaba pensando en perder su reino para poder estar con ella, ¿no? Entonces, Filomela, inconsciente de su destino, le suplica a su padre que la deje viajar para ver a su hermana. Entonces, Pandion accede y le hace jurar a Tereo que va a cuidar de la integridad de su hija y que la tiene que devolver sana y salva. Y el otro dijo, sí, no te preocupes. Aceleró todos los preparativos del viaje y zarparon hacia Tracia. Entonces, mientras viajaban en barco, Tereo solo pensaba en acostarse con Filomela, así que nada más desembarcar en tierras de Tracia, la cogió la princesa y se la llevó a una cabaña solitaria ubicada en medio del bosque, donde la encerró y allí la violó, ¿vale? Filomela se resistió y le gritó, le insultaba, le pegaba, y cuando acabó le dijo que proclamaría a todo el mundo lo que había sucedido y que se iba a cagar, vamos, básicamente. Entonces Tereo dijo, bueno, sí. Cogió la espada y la princesa dijo, bueno, pues si me vas a morir, yo aquí tienes mi cuello, mátame porque me has deshonrado y ya está. Cogió y en lugar de matarla, agarró con unas tenazas la lengua y se la cortó, ¿vale? Y para más Inri la volvió a violar. Ahí te quedas. Entonces cogió a Filomela y se la entregó como esclava a un amigo suyo que era otro rey de la zona, ¿no? A Linceo, que era otro rey de la zona, y volvió él con su esposa Progne a palacio, diciendo que, bueno, con lágrimas en los ojos le dijo que su hermana había muerto en la travesía y que no había nada que hacer. Así que nada, pasó un año y Filomela, desde su encierro como esclava y sin tener ninguna forma de comunicarse porque había perdido su lengua, empezó a pensar cómo conseguir relatar lo sucedido, ¿no? Entonces tejió un tapiz y metió un mensaje en el entramado del tapiz contando el brutal crimen que había cometido Tereo contra ella. Y se lo dio a la reina Latusa, que era amiga de la reina Progne, y le hizo saber con señas que quería dárselo como regalo a la reina Progne, ¿no? Entonces, cuando llegó este tapiz, la reina enseguida descubrió ese mensaje metido allí en el entramado y descubrió toda la verdad de que había sido engañada, de que su hermana seguía viva y que había sido injuriada por su esposo, ¿no? Ujú. Así que decidió, o sea, empezó a maquinar cómo se podía vengar de su esposo. Y en aquel momento, el rey Tereo recibió una profecía que le decía que su hijo iba a morir a manos de un familiar. Y creyendo que ese familiar era su hermano Driante, fue en su búsqueda y lo asesinó. Entonces, aprovechando ese momento de ausencia de su marido y coincidiendo también con los festivales dedicados a Dioniso, la reina se desliza fuera del palacio y, fingiendo ser una seguidora de Dioniso, se escapa de las montañas hasta el lugar donde estaba recluida Filomela y la rescata y se la trae de vuelta al palacio. Ujú. Entonces, en la reunión de las dos hermanas, llorando y demás, intentan ver cómo pueden vengarse del rey Tracio. Primero piensan en mutilarle, sacarle los ojos, atravesarle con 1000 espadas, y en esa que están maquinando, en la que llega el pequeño niño, el hijo, Itis, y claro, lo ven y es el vivo retrato de su padre, es igual que su padre. Entonces, aunque evidentemente es su hijo, dice, evidentemente no puedo hacerle daño a este niño, pero después Progne vio a su hermana humillada, con la lengua arrancada, y dijo, nada,
se acabó. Cogió al niño, se lo llevó, cuchillada, y se lo carga. Y entre las dos lo desmiembran y lo hierven en una olla. ¿Vale? Cuando llegó su marido, lo invitó a cenar, diciendo que, bueno, que eran las celebraciones de Dioniso y que tenían que realizar el banquete ritual. Así que llevó a Tereo y le dio de cenar pues a su propio hijo, ¿no? Este se atiborró de carne y en medio de su arranque de gula cogió y llamó por su hijo y le dijo Progne, no, si ya está aquí el niño. Y el otro no, pues no entendía y volvió a llamar volvió a llamar a que trajesen a su hijo. Y en ese momento es cuando entra Filomela con la cabeza ensangrentada del niño y se la tira encima a Tereo, que queda evidentemente en shock, entendiendo todo lo que está sucediendo y que se ha comido a su propio hijo, intenta vomitar, intenta llorar, intenta de todo, y mientras las otras dos huyen, ¿vale? Cuando ya Tereo se repone, coge su espada y va en su búsqueda. Total, que las dos hermanas, en plan Thelma y Luis, huyen a lo loco y llegan hasta la ciudad de Dáulide, en la Fócide, ¿vale? Si queréis lo vemos aquí, porque no es una distancia cortita, ¿vale? Tenemos... Ay, perdón, que es este de aquí. Tenemos Atenas aquí, la región donde supuestamente gobernaba Tereo estaría por aquí, y Dáulide está aquí. Es decir, buen recorrido, ¿no? Pues dice que las acaba alcanzando en la ciudad de Dáulide. Entonces las hermanas oran a los dioses para que las ayuden y sienten que comienzan a volar porque se han convertido en pájaros, ¿vale? Entonces Filomela se convirtió en un ruiseñor, Progne en una golondrina y Tereo en una bubilla, ¿vale? Entonces vamos a ver si quieres estos pájaros, porque para no variar, pues tienen lo suyo, ¿no? Entonces, esta es la golondrina, que sería Progne, que dice que las manchas que tienen en el pecho rojas sería la sangre derramada de su hijo. Este es el ruiseñor y esta es la bubilla. La bubilla, si te fijas, tiene esta cresta que recuerda un poco al penacho de los cascos y el pico que ha dado que recuerda un poco a la espada. O sea que este no tiene problemas de alguno de ver por qué es así, ¿no? El guerrero se transforma en un pájaro que parece un guerrero. Pero las otras dos tienen un poquito más de intríngulis, ¿vale? Dicen que el ruiseñor hembra es mudo y solo los machos cantan, lo que explicaría por qué Filomela se convierte en ruiseñor. Claro. Y que las golondrinas tienen un canto que a menudo se interpreta como un triste lamento, ¿vale? Entonces, esta sería Progne lamentándose por la muerte de su hijo, ¿no? Pero aquí hay cosas en este mito que llaman un poco la atención porque no acaban de cuadrar, ¿vale? Porque, por ejemplo, la golondrina lamentándose por su hijo, pero en verdad se lo cargó ella misma, ¿no? O sea, Bueno, ¿qué pasa aquí? duda al principio, por lo que has comentado antes, duda un poco diciendo, oye, es Bueno, que... duda, pero Ya, pero se le lo dura carga, poco sí, las sí. dudas. Sí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues este mito debía ser un mito antiguo, pero que llegaron los trágicos, llegó Sófocles y creó un drama sobre este mito. Y parece ser que inspirado por Eurípides, la medida de Eurípides, que también se carga a sus propios hijos, decidió añadir este detalle al mito. Posiblemente en el mito original el niño muere igualmente, pero posiblemente no lo matase Progne, no lo matase su madre, ¿vale? Y lo mismo sucede con un montón de versiones de este mito que hay en el que los papeles están intercambiados. Entonces, según qué versión lees, puede ser que el pájaro en el que se transforma al final sea el mismo, pero no tiene sentido, ¿vale? Claro. Y también otro punto que no tiene mucho sentido, que es lo que hemos comentado, de que al final este acaba dando alcance en la Fócide, ¿vale? En esta ciudad de Dáulide. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, Pausanias nos relata que cuando pasó por allí, por esta ciudad, vio un monumento que era la tumba de Tereo. Y es posible que este Tereo no fuese un rey de Tracia, sino que fuese un rey de Dáulide, que de hecho, como vemos en el mapa, Dáulide está mucho más cerca de Tebas. Hemos dicho que acudió a Atenas para ayudar en una guerra contra Tebas.
Pero ¿qué pasa? Pues que si lo adaptamos y lo convertimos en un bárbaro del norte, pues podemos dar un buen ejemplo de, oye, es que estos bárbaros, mira qué malos son. Ujú. Nosotros somos atenienses, estamos muy por encima de esta gente que guerrea, viola, arranca lenguas, mata a sus hijos, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, toda esta versión más conocida de Sófocles posiblemente fuese una versión de su tiempo para adaptarla y dar un ejemplo de lo que no tienes que hacer como buen ateniense. Vale, vale, Y sobre vale. todo también para la mujer ateniense, oye, mira esta por irse al norte lo que hizo, estaba barbarizada, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ah, Bueno, bueno, y un detallito que te he dicho que he comentado que aparece un búho sobre el lecho nupcial. Y es que parece ser que como este mito, la versión que he leído es de Ovidio, que es romano, parece que el búho en Roma anuncia sobre todo tragedias personales. ujú, Yo esto no lo sabía, lo he descubierto investigando para el chat, para el ujú. videochat. Así que bueno, detallitos. Bueno, pues oye, estupendo. Vamos, yo estaba, vamos, he estado ojiplático y súper atento porque me lo he pasado estupendamente con estos tres mitos. Y la verdad es que lo has hecho estupendamente, lo has explicado muy bien, vamos, bajo mi parecer, ¿eh? Lo has explicado muy bien y he estado bastante entretenido. Bueno, ahora he visto que se ha metido este Oscar, ¿vale? Que me parece que se ha metido para Que me querrás hacer la hacerme la pregunta del millón. pregunta. Sí. Y bueno, pues oye, ya sin más, si queréis hacer alguna pregunta, pues este es el momento. Bueno, y por supuesto, Sí, seguiremos, haremos yo quería, más. Un momento, Ángel, un momento. Haremos más conociendo mitología porque nos han quedado muchos mitos y yo creo que nos ha gustado mucho y queremos muchos más mitos, ¿verdad? Vamos, ¿no? Tú vendrás más a contarnos más mitos y simbología y todo. Hombre, pues sí, si tenía preparados un par más. Claro, pero bueno, pero aparte de ese par, muchos más. Para otro día. Muchos más. Bueno, pues nada, ahora ya, si queréis aportar o hacer algunas preguntas, podéis. no, no, yo solo quería hacer una pequeña apreciación de lo que ha dicho de que la madre mata al hijo o que alguna persona, hablo de la antigüedad, es una auténtica salvajada, pero hablo de la antigüedad, ¿no? En la antigüedad se tenía muy claro, o se creía muy claro, que el hijo, igual que ahora los hijos heredan la sangre de la genética de sus padres, o los ojos, o el color de la piel, o la estructura ósea, también heredaban sus valores y sus defectos. Entendamos, ¿no? Con lo cual, si el padre hacía algo, eso evidentemente también lo iba a hacer el hijo. Era una visión muy rígida de estas cosas. En Roma era clarísima y Roma no deja de ser mundo clásico, muy influenciada por Etruria, por Magna Grecia y por la misma Lade que está ahí al lado, con lo cual todos estos mitos que nos dicen muchas veces de matar al hijo vienen por esta consecuencia. El hijo va a ser como el padre. Si el padre es una desgracia, el hijo va a ser una desgracia. En este caso, como ha dicho Miguel, también informa de todo esto. Ellos son barbarie, nosotros somos civilización. En este caso, la Helade, ¿no? Pero que muchos mitos de estos es porque está clarísimo. Tu hijo va a heredar las virtudes, en el caso de Roma, la industria, la salubritas, la pietas, todo, la firmitas, todo. Si el padre no es una persona como tiene que ser, el hijo tampoco lo va a ser. En la sociedad moderna muchas veces también nos pasa. De Pues, taparlo de pues la astilla. seguramente lo que comentas, siendo que está sacado de Ovidio, esta versión que he comentado, pues seguramente está súper influenciado, porque de hecho dice que cuando ven al niño es la viva imagen de su padre. Así que Claro, posiblemente lo que comentas es el motivo que desencadena el asesinato, digamos. Ujú. Bueno, era esta apreciación solo. pues nada, gracias Ángel por la apreciación. Eh, mm, a ver, Oscar, me imagino, bueno, no sé, Ana o... Pero bueno, Oscar yo creo que ha venido para hacer la pregunta. Hola, ¿se me oye bien? Sí, sí, perfectamente. Sí, sí. Vale, vale, vale. A ver, mi pregunta es, ¿qué tiene que ver el agua y la tierra en el mito del dios Sol Apolo? Es un poco, ya le expliqué a Miguel por privado que me interesaba saber un poco la relación de Tellus y Oceanus con el Sol Invicto.
Por ahí va mi A ver, pregunta. lo único que te puedo decir yo es que el océano, bueno, océano es el río que está alrededor del mundo, ¿vale? Entonces, el océano o el dios océano tiene la función de ocultar los astros del cielo, ¿vale? De hecho, por ejemplo, Helios, que es la personificación del sol en la antigua Grecia, que después sería Apolo y demás, viaja hasta el final, donde llega hasta el océano, y una vez llega al océano, se sube a una copa de oro y viaja, hace todo el recorrido de vuelta a través del océano, que es circular, digamos, ¿no? Para volver hasta el este y volver a salir al día siguiente. Y también hay otro detalle, por ejemplo, en el mito de Calisto, que es un amante de Zeus que fue castigada, convertida en osa, y al final del mito la suben a las estrellas como la osa mayor. Y hay un detalle que dice que era ofendida de que al final Calisto no se haya salido con la suya, no haya recibido un castigo ejemplar, le pide a Océano y Tetis que no dejen que esa constelación llegue nunca a descansar, que nunca llegue a ponerse, porque en el hemisferio norte la constelación de la Osa Mayor siempre es visible. Todas las demás van girando y se van ocultando, mientras que la de la Osa Mayor siempre es visible. ¿Puede que vaya por allí? Es que no lo sé. Vale, me vale. Muchas gracias. Los demás, ¿te podéis aportar algo sobre sobre esto que ha preguntado Oscar? Yo no tengo ni idea, de mitología, o sea que yo poco puedo aportar. Es que en la moneda, bueno, claro, en la moneda, en los dos ejemplos que me he enseñado, aparece como en la parte de abajo, ¿no? Pero claro, te tienes que pensar que océano es todo lo que rodea al mundo. Entonces, si es una representación de que en el centro está, en esa que me has pasado, que estaba Cibeles, y encima de ella estaban pues el sol, la luna y demás, pues océano es todo lo que rodea la pieza, ¿no? Toda la moneda. Sí, a ver, yo lo que tenía entendido era más o menos, pues eso, que cuando Apolo termina su trabajo, bueno, sus funciones en lo que es la vida terrestre, que estaría representada por el océano y la tierra, que ascendía a los cielos en su carro, que estaría representado, que normalmente se representa a Apolo, el dios Sol, con una estrella y una luna encima, una a cada lado. Por ahí van, como yo lo entiendo, vamos. Porque es Lo que eso. pasa que claro, o Sí, sea, tú piensas que si la representación o la moneda que tú has visto es del siglo, yo qué sé, 3, 4, de los mitos originales han pasado 1500 años. O sea, al final van adaptándose y quizá el significado que tenía en aquella época ya no era el mismo. claro, Habría claro, que claro. investigarlo dentro de su contexto histórico de aquel momento. Claro, esto es siglo II, III, IV como máximo. Y claro, y son unas piezas que son que van orientadas a clases muy poderosas y cultas, supongo. Entonces, claro, supongo que el mito en ese momento, en el siglo II, III, incluiría algo sobre la Tierra y el océano, que no lo sé. Oscar, Claro, lo malo, ¿qué es un aureo en la pieza? no, es el de la moneda esta favorita, es los Ah, ocho sólidos de Constantino, esto con ah, el revés de las Ventus, que tiene jodo. el escudo. En Sí, el sí, sí, escudo sí. tiene representado al Sol Invicto y debajo aparece dos personificaciones, que una creo que es Tellus y el otro se cree que es Oceanus. También, yo no sé si eso es Sí, sí, Oceanus o sí. no. Mm, Océano seguro que es porque tiene estos cuernecitos que son patitas de cangrejo. Sí, mm. puede ser, puede ser. Entonces ya te digo, claro, es eso, aparece la Tierra y el océano, o sea, la Tierra y el agua, es que es eso. Entonces, claro, no sé qué simbología tiene dentro del mito del Sol Invicto. Lo que no, como no hay tampoco muchos datos de época, es lo complicado del Sol Invicto. Venga, yo te termino de aclarar un poquito más la historia, porque cuando se habla de Apolo es en verdad una deidad doble,
se habla de Apolo y se habla de su hermana gemela Artemisa, que es la diosa de la luna, el sol y la luna, los ciclos del día y de la noche. Por eso se representa muchas veces, porque muchas veces no va el hermano sin la hermana, que aunque haya momentos en los que parece que no se ven bien, al contrario, son los dos una piña, se llevan genial, aunque sean lo opuesto, Apolo que se va con todas y Artemisa que es virgen. La oscuridad y la protección de la ganadería, la Artemisa como diosa de la caza, diosa de lo salvaje, al contrario de la Son, domesticación, es una son como, dicotomía. como complementarios, ¿no? Se complementan. Uno es Sí. el contrario del otro. Exacto, son deidades que van complementadas. Si aparece Apolo siempre hay alguna referencia a Artemisa, si aparece Artemisa siempre hay alguna referencia a Apolo. Es imposible encontrar un mito en el que no aparezca referencia que hable de uno y no haga referencia al otro, o bien porque o Apolo se enfada o porque Artemisa se enfada. Siempre alguno de los dos termina enfadado, tiene muy mal humor, no sé por qué. No sé por qué esos dos dioses tienen tan mal humor, pero son dioses que son bastante respetados. Bueno, Y de hecho ponerle perdona que te interrumpa, Ana, en los antoninianos las mujeres se representan con una media luna de abajo, que me imagino que será esa, o sea, y los emperadores con la corona radiada. Me imagino que será un poco, irán por ahí los tiros también, por lo que dices. exacto, también Diana, Artemisa, diosa de los partos, de las mujeres embarazadas, que curioso, ella es virgen, pero protege a las mujeres de los embarazos, porque tuvo que ejercer de matrona, De ayudar a su matrona. madre en el parto, a su madre en el parto de su hermano gemelo. Es muy curioso esto, pero que aparezca, si se consagra a Apolo, siempre tiene que aparecer alguna referencia a la luna, es decir, a su hermana Artemisa, porque no se entiende el día sin la noche. Mm, Tal vez eso a Oscar le ayude a terminar de comprender qué es lo que tiene en la moneda. ¿Y por qué aparece también el cielo y la tierra? Porque no hay cielo y tierra sin día y noche. Vale. Lo que pasa es que lo que decía, en la moneda aparece el dios Sol con su carro, pero tiene a la izquierda una estrella y a la derecha una media luna. O sea, la estrella sería también el Sol. Exacto, sería Algadeiro, Sería sería Apolo también. Sí. Sí, sí, ese es el sol. De hecho, muchas veces aparece una estrella y la luna y se piensan que se refiere a las estrellas del cielo, no. Es más común que aparezca representado, y sobre todo, si tiene 8 puntas, 6 y 8 puntas, suele ser Agadeiro, es decir, el sol. Bueno, se habla mucho de que la mitología que se transmite en el Mediterráneo, en la griega, no. En el Mediterráneo no olvidemos que es una autopista y a ambos lados de la autopista van gente y vienen en un sentido y en otro. Los mitos se transmiten de un sitio a otro. De hecho, el mito de Gadeiro es ibérico. Creo que de los primeros sitios donde se documenta el mito Gadeiro, es decir, la estrella Gadeira, es aquí en la península ibérica, por la zona de los fenicios, los púnicos. La estrella Gadeira es el sol, es otro nombre que recibe el sol y que toman los griegos. De hecho, el nacimiento del sol, Cádiz, ¿vale? Es la evolución fonética, fonológica de Gadir, de Gades, que viene de Gadeiro, de sol. Pues Bueno, perfecto, muchas gracias.
Le Madre hemos liado mía. más. No, no, a ver, ha sido. No, no, ha sido súper interesante esta última aportación, esa pregunta de Oscar. Sí, sí. Bueno, pues nada, yo creo que ya pues con esto terminamos el directo. Bueno, pues sí, Miguel, si quieres decir algunas últimas palabras, sí, pero bueno, luego volverás, Nada, que ¿eh? volveremos. Si hemos Bueno, contado nada, 4 mitos de nada. y vos, bueno, pues es Ya que suele volveremos, pasar, seguro. ¿eh? O sea, aquí planeamos un montón de cosas, pero luego contamos cuatro. Y bueno, y me imagino, ¿los Lo- demás lo- os ha gustado? Perdona, Ah, bueno, los guiones están sobrevalorados, Jesús. Están sobrevalorados. sí, Esto sí, sale sí. lo que sale. Oye, ¿os ha gustado? Os pregunto a Sí, sí, vosotros. está muy bien. Ha estado Ah, muy vale. bien, Mira, sí, sí. está muy chulo. ¿Lo podés repetir otra vez desde el principio? No, te lo ves en YouTube. Bueno, pues nada, chicos, nada, pues nos vemos en el siguiente video chat, ¿de acuerdo? O en el siguiente grabación. Y nada, pues a vosotros que os estáis viendo a través de YouTube, pues oye, muchas gracias por el apoyo y nada, pues hasta otro día, ¿vale? Venga, hasta luego.